Esta noche tenemos uno de los temas quizás que más van a marcar la vida de las personas que siguen asiduamente este canal y que hemos querido muy especialmente preparar para ayudar a los procesos de recuperación de tantas personas que quizás no tienen a mano un psicoterapeuta especializado, una persona de confianza, ni siquiera un consejo de sabios para poder atravesar esas grandes aguas como es la recuperación de ese amor propio, de esa autoestima perdida que la violación del alma, como veremos esta noche, produce en todas las víctimas del amor cero. Término que se utiliza profusamente en la psicología, quizás el más inflacionado, en una época de inflaciones, ¿verdad?, económicas que vivimos, es el término autoestima, amor a uno mismo. Y sin embargo, tal y como decía esta tarde en un pequeño short con el que anunciaba esta emisión, quizás es el término peor comprendido, más manoseado, manipulado, distorsionado, con todo tipo de alteraciones de su sentido primigenio y de lo que de verdad debe significar para una persona la experiencia del amor, de la compasión, de la ternura por sí misma. Las personas generalmente asumimos que la autoestima es algo que nos viene dado por nuestra propia naturaleza, y esta es una asunción incorrecta, errónea. Cuando verificamos cómo tantísimas personas ya de una cierta edad y con ciertas experiencias ya detrás en la vida, que a pesar de todo no han logrado alcanzar ese estado de equilibrio interno, de pacificación interior, ese estado en el que la mayor parte de las personas sienten que no tienen que hacer nada para justificar su existencia, que no tienen por qué concederse el permiso para respirar, para existir, que no tienen que justificar su existencia, su lugar bajo el sol, porque ya han llegado donde tenían que llegar, ya han alcanzado esa posición desde la cual no tienen que esforzarse ya por todo aquello que muchas veces una cierta programación social, la familia, lo que nos dicen nuestro entorno, nuestros amigos, las personas que acaso bien intencionadas nos exhortan a ir más allá, a no conformarnos, a alcanzar cosas en la vida que no hemos alcanzado. Quizá para estas personas es muy difícil explicar que la autoestima, y sobre todo explicarlo y que lo acepten, que la autoestima no es ciertamente el hecho que procede de haber alcanzado ningún resultado, ningún logro, ni siquiera el de haberse convertido en un ser humano extraordinario, maravilloso, habiendo superado sus zonas oscuras, erróneas, sus déficits, sus problemas, lo cual quiere decir que, y esta es la primera buena noticia que quiero daros esta noche, realmente para alcanzar la verdadera autoestima no es necesario alcanzar ningún logro externo, ninguna competición debe ser ganada. Los demás no deben ser adelantados, vencidos, sometidos, ni mucho menos, fascinados por la persona que quiere alcanzar ese estado. Y por eso nada más fácil y al mismo tiempo nada más difícil que alcanzar esa plena posesión de uno mismo, esa plenitud existencial que significa relajarse y disfrutar de lo que uno es, precisamente por lo que uno es, sea lo que sea que está contemplando, sea lo que sea que está viendo. La autoestima, por tanto, no es, como muchos plantean erróneamente, un sentimiento, una emoción, algo que surge espontáneamente de un estado de ánimo, sino es la consecuencia, vamos a ver de qué manera podemos alcanzar ese estado, pero es la consecuencia de una acción deliberada, determinada de la voluntad. Es el resultado de la elección que vamos a realizar con la luz
de la psicología real, verdadera, la elección de nosotros mismos, la elección de lo que uno es, la aceptación incondicional de aquello que vemos, sea lo que sea aquello que estamos contemplando dentro. Y por eso, contrariamente a lo que muchas personas creen que necesitan riqueza, creen que necesitan belleza, creen que necesitan éxito, creen que necesitan compañía, creen que necesitan algo que les falta para poderse relajar, poder sentarse, descansar y disfrutar de lo que son, del ser, del puro ser. Nada hay de real en toda esta programación y sí mucha ansiedad, mucha angustia y mucha culpabilidad porque obviamente todos esos mandatos, todos esos virus mentales proceden sobre todo de las programaciones que socialmente se nos han impuesto y que nos llevan a experimentar una frustración continua por el hecho de no haber alcanzado aquello que nos proponían ser imprescindible alcanzar para poder, entonces sí, disfrutar, descansar, relajarnos y ser plena y totalmente felices. La autoestima es el resultado de la determinación de la voluntad de hacer aquello que es bueno para nosotros a medio y largo plazo. Y cuando uno descubre que uno es el capitán de su alma, que uno es el responsable de tomar las elecciones que dirigen su vida hacia aquello que es bueno, hacia aquello que es verdadero, hacia aquello que le produce a largo plazo la felicidad, descubre también que puede remover todos los obstáculos que lo impiden, que puede terminar con aquellas relaciones que no suman nada, más bien dificultan alcanzar ese estado de aceptación plena y total de sí mismo, y por tanto que también en esa determinación de la voluntad cabe no solamente buscar alcanzar un cierto estado de plenitud en la aceptación de uno, sino también remover los obstáculos que dificultan o impiden precisamente alcanzar ese estado, y entre esos obstáculos encontramos buena parte de personas o personajes que están y no deberían estar quizá en nuestras vidas, o al menos con los que no deberíamos tener por lo menos relaciones intensas o importantes, y acaso con los que obviamente tendríamos que practicar, como es el caso de psicópatas integrados y narcisistas extremos, ese famoso contacto cero. Para muchas personas, la autoestima erróneamente es el resultado de apretar los puños y alcanzar resultados, y por eso se empeñan y se dedican con gran esfuerzo, con gran intensidad, a invertir grandes sumas de energía, de esfuerzos, en aquello que solamente requiere una determinación, una decisión que se tarda un segundo en tomarse y que no depende ni de lo que eres, ni de lo que tienes, ni de lo que llegues a alcanzar o conseguir o lograr en tu vida. Por tanto, esta noche quiero hacer una propuesta a todos los miembros de este canal, para que no termine la emisión sin que cada uno de vosotros adopte, quizás, acaso por primera vez en su vida, la determinación, la decisión de elegirse, de poner orden en su vida. Y el orden psicológico en vuestras vidas es el de colocaros en primer lugar, en segundo lugar y hasta en tercer lugar, y colocar a todos los demás muy por detrás de esa prioridad absoluta que debéis significar para vosotros mismos. Cuando alguien tiene confundido este orden y coloca por delante de uno a otras personas, a veces confundiendo el servicio, la entrega a los demás con la dependencia, la codependencia, la necesidad de ser necesitado, las actitudes pagafánticas que hemos explicado tantas veces en este canal, cuando muchas personas están en ese error cognitivo de pensar que colocar a los demás por delante de uno les va a llevar a algún buen resultado, conocemos la frustración, el desánimo, el desgaste y el consumo completo de su energía a la que les aboca esta errónea actitud. Y sabemos que al final de ese proceso solamente hay amargura, resentimiento, decepción,
y obviamente una factura que nunca los demás van a pagar, puesto que para nada ese desorden psicológico tiene buenos resultados en el mundo de las relaciones humanas. Generalmente las personas que colocan a otros seres humanos por delante de sí mismos quedan sorprendidas y, por supuesto, traumatizadas al descubrir que ese servicio, que esa entrega, que ese poner a los demás por delante de uno, no tiene un final feliz y generalmente es confundido con una disminución prácticamente hasta cero de esa mercancía que es uno mismo y que uno mismo vende de manera tan barata. Cuando uno se regala a cambio de nada, cuando uno se entrega erróneamente buscando ser necesitado por los demás, o la reciprocidad por parte de estos, los demás interpretan esa entrega no como algo que deban imitar o emular, sino como una señal inequívoca del precio tan bajo que tiene esa mercancía que se regala, y esa mercancía que se regala sois vosotros mismos. Regalarse tan barato, entregarse a cambio de nada, colocarse a uno mismo por detrás, relegar sus propias necesidades, ponerse en último término, significa muchas veces un resultado terrible de años de abandono, de negligencia, por parte de aquellos que debieron cuidar a ese niño y que al haberlo descuidado, esa negligencia familiar, ese entorno disfuncional familiar, le han enseñado a este niño perdido a abandonarse, a perderse, a no atender sus propias necesidades y a colocar las necesidades de los demás por delante, abandonándose a sí mismo y obviamente desarrollando un profundo resentimiento contra aquel que les ha abandonado, es decir, contra sí mismos. Muchas personas adoptan una posición falsamente solidaria, ética, buenista, interpretando que ese servicio extremo a los demás es propio de personas con altura de miras, con una actitud solidaria hacia la humanidad, con una generosidad a la hora de entregarse, cuando debieran más bien tener en cuenta lo que significa ese abandono de uno mismo como abandono de la primera obligación moral de todo ser humano, que es la de atenderse, cuidarse, es decir, atender y cuidar a esa primera persona que tienes más cerca, que eres tú mismo, ese primer prójimo que te puso Dios por delante, que eres tú mismo, empezando por tu propio cuerpo, por sus propias necesidades, por las necesidades físicas, pero también por las emocionales, que frecuentemente han sido relegadas, abandonadas y, por supuesto, ignoradas durante décadas o durante una vida entera. Muchos de los que asistís a este canal desde hace tiempo habéis ido comprendiendo que años de abandono, negligencia en el cuidado por parte de vuestras familias disfuncionales de origen os han llevado a ese servicio a ultranza, a esa actitud alma mater, a esa actitud pagafantas que a veces hemos descrito en este canal, y a esa codependencia que os ha llevado a buscar sistemáticamente señor al que servir, persona a la que cuidar, personas que desarrollen esa necesidad de ser cuidados por vosotros, a cambio de la cual os vais a sentir útiles, necesarios, y vais a cambiar lamentablemente esos cromos o intercambiar esos cromos, falsos cromos que os llevan después a la frustración y también al resentimiento contra vosotros mismos. Nada tiene de virtuoso abandonarse en el otro. Nada tiene de ético o solidario olvidarse de vosotros mismos a cambio de entregarse a un servicio compulsivo de los demás que frecuentemente oculta un profundo, ocultado para vosotros mismos desprecio que se va a manifestar y que va a pagar después vuestro cuerpo, vuestra mente, vuestra alma, a base de ofrecer un flanco de vulnerabilidad a otras personas
que entienden rápidamente la oportunidad magnífica, que entienden esas características como una gran ocasión para depredaros, para abusar de vosotros, para aprovecharse de esas antiguas heridas que habéis desarrollado, acaso desde la infancia, y que ni siquiera sois capaces de ver. Recobrar el amor propio, recobrar la autoestima, que es de lo que estamos hablando esta noche, requiere una corrección completa del rumbo de vuestra vida. Requiere una vuelta al interior. Requiere una actitud de adoptar a ese huérfano psicológico que sois vosotros mismos. Requiere hacerse amigo de tantas cosas que detestáis de vosotros mismos, que no podéis ni ver, que odiáis cordialmente, de corazón, y que impiden, dificultan poder estar tranquilos y a gusto dentro de vuestro propio cuerpo, dentro de vuestra propia mente, sin tener que estar constantemente huyendo hacia adelante en distracciones, entretenimientos, relaciones, todo tipo de pretextos para no mirar ahí dentro y descubrir con horror lo que os produce horror. Es decir, lo que vais a encontrar es patrimonio de todo ser humano, que es la limitación, la debilidad, la pobreza, la miseria, es decir, aquello que es patrimonio de todos los seres humanos. Bienvenidos a la humanidad, aquellos que descubran en sí mismos todos esos defectos, errores, limitaciones, pobrezas psicológicas, porque eso es lo que constituye precisamente el ser humano. Y lo más avanzado, lo más evolucionado del ser humano no es negar esas debilidades, errores, dificultades, sino abrazarlas. No porque son bonitas, no porque producen alegría descubrirlas, no porque producen buenas cosas, ciertamente, sino porque es realmente nuestro único patrimonio. Lo que de verdad puedes decir que es tuyo. Lo que de verdad es muy profundo y seguramente te gustaría no tener, no experimentar, no tener que cargar con esa cruz que te ha tocado, pero forma parte de la evolución, el crecimiento psicológico y también, como no, espiritual, el cargar, abrazando ese ser humano que eres completamente, no dejándote partes fuera, no diciendo, como decís muchos de los que queréis recuperaros del trauma del amor cero, ya me abrazaré, ya me amaré cuando cambie, cuando adquiera esta virtud que no tengo, cuando supere este problema que estoy viviendo, experimentando, haciéndose esa trampa psicológica que tantas veces hemos denunciado en este canal, y es agarrar la máquina del tiempo para diferir al futuro el momento en que por fin decidáis aceptaros, quereros, es decir, ser felices. Esa máquina del tiempo produce la trampa habitual de poner en el futuro el momento en que en algún punto, sí, os abrazaréis, os querréis, os amaréis y disfrutaréis de esa autoestima. Y como el burro que está corriendo detrás de la zanahoria, jamás llegáis a alcanzar esa zanahoria, jamás llegáis a alcanzar ese estado, porque sencilla y llanamente, no importa aquello que alcancéis, siempre hay nuevas cosas que os faltan, nuevas pobrezas que descubrir, nuevos errores, nuevas debilidades que van a aparecer en un proceso sin fin como es el proceso de conocerse a uno mismo, de discernir, de conectar con esa profunda naturaleza limitada y caída que es la nuestra. No importa lo que queráis superar o alcanzar para entonces por fin decir sí, ahora sí, me voy a querer, a abrazar, a compadecer de lo que soy, veréis como hay siempre un nuevo horizonte, un nuevo futuro, una nueva zanahoria más lejos que os sigue haciendo caminar y nunca parar en esa búsqueda incesante de un estado de plenitud y felicidad que lamentablemente no está en el futuro porque solo podéis encontrarlo en el presente. Y es en ese momento presente en el que podéis encontrar la clave, la llave
para experimentar aquí y ahora ese estado de plenitud y de aceptación de lo que ahora, no en el futuro, en estos momentos, hoy, aquí y ahora sois de verdad. La autoestima requiere la plena aceptación de lo que uno es aquí y ahora. Y estoy hablando, y lo sé, para un público, en estos momentos casi 1500 personas en directo, en este vivo, para un público traumatizado, para un público que sufre enormemente el embate del abuso psicopático, el abuso narcisista, el acoso, la violencia psicológica, el maltrato, la injusticia, el arrebatamiento de la felicidad, de la capacidad laboral, de la empleabilidad, las víctimas de acoso, tantas y tantas situaciones que obviamente no son óptimas y ante las que no, obviamente, debemos resignarnos. Situaciones que hay que enfrentar, que hay que confrontar, en las que hay que tomar decisiones que vienen exigidas por el amor racional a nosotros mismos, pero que no impiden que en el momento presente, en cada instante, toméis la decisión, la determinación de abrazaros, quereros, compadeceros de quienes sois en este instante. Y si no lo hacéis en este instante, no lo haréis jamás, porque, como descubriréis a nada, que miréis y que experimentéis esta realidad, no hay futuro. El futuro es una construcción de la mente. Vivimos en un eterno presente, bajo el cual, si no adoptas la decisión en este instante preciso de elegirte, de cuidarte, de protegerte, de ponerte en primer término en ese orden correcto psicológico en tu vida, no lo harás jamás, porque el futuro nunca llega. El futuro es una construcción mental, es una máquina del tiempo que nos lleva a perdernos el único instante, el único momento, el momento presente, en el que podemos experimentar esta decisión, esta elección de nosotros mismos. En esto consiste recobrar el amor propio. El amor propio consiste en vivir intensamente en este presente mirándonos con realismo, lo cual no quiere decir con crudeza, con cinismo, con autocrítica, con autoexigencias imposibles, sino con enorme paciencia, con la paciencia que uno contempla a un hijo enfermo, a una persona limitada, inválida, a pesar de que sería mejor que pudiera estar sana o que pudiera caminar, moverse, como uno contempla esas limitaciones como algo que ciertamente son incómodas, son tremendas, pueden producir grandes inconvenientes, pero como parte ineludible de la realidad. Recobrar el amor propio, recobrar la autoestima, a veces es construirla por primera vez, porque muchos de vosotros no habéis tomado todavía jamás, a pesar de vuestra avanzada edad algunos, la determinación de elegiros, de poneros en primer término, de protegeros, de cuidaros, de dedicaros tiempo, dedicaros atención, dedicaros vuestros mismos recursos, que para eso los habéis ganado o los tenéis en propiedad, en posesión. Recobrar la autoestima consiste también en cambiar aquello que puede ser cambiado, buscando tomar decisiones que lleven a medio y largo plazo a ser felices y removiendo los obstáculos que lo impiden. Pero también requiere cooperar absolutamente con todo aquello que es inevitable en este momento de vuestras vidas. ¿De qué sirve que os resistáis a lo que es inevitable, a lo que se os impone, a aquello que no podéis cambiar por más que os empeñéis? ¿De qué os sirve quemaros las pestañas, autoflagelaros, darle vueltas una y otra vez antes de dormir a todas esas situaciones completamente inevitables que se os imponen por la misma estructura de la realidad y de lo que son los hechos?
a la fuerza ahorcan, decimos en España. Parte importante de vuestra recuperación de esa autoestima consiste en cooperar completamente con lo inevitable. Una parte muy importante de aquellos que luchan contra sí mismos, aquellos que se tienen a sí mismos por enemigos íntimos, aquellos que creen que sacándose punta van a ser más plenos, más felices, y no van a estar mucho más desabridos, en carne viva, a base de haberse sacado como un sacapuntas punta a sí mismos, ¿verdad? Muchas personas que están en esa batalla interna contra sí mismos viven constantemente en la angustia, y el resultado de esa batalla, de esa lucha profunda y oculta a veces contra sí mismos, es inevitablemente proyectar la misma actitud de dureza, de implacabilidad, de crítica que tienen contra sí mismos en las relaciones con los demás. En el último directo expliqué que la ley fundamental en las relaciones con los demás es aquella que dice que tratamos a los demás del mismo modo y desde luego nunca mejor que nos tratamos a nosotros mismos. Y que por eso el mandamiento de todas las grandes religiones de amar al prójimo como a uno mismo no es sino el resultado coherente y lógico de esta ley inexorable de la relación humana, por la cual el amor al prójimo solamente puede nacer del amor a uno mismo. Si estás maltratando a otros, si estás exigiéndoles lo que no pueden dar, si estás tratando cruelmente a tus hijos, a tus amigos, a tus familiares, a las personas con las que te relacionan de un modo incorrecto, implacable, señales de que seguramente estás haciéndolo secreta y profundamente contigo mismo. Y que hay algo muy importante que debe ser revisitado. Hay algo de lo que no estás siendo consciente, y es que en esa actitud externa que otros perciben como dura, como implacable, como exigente, está buena parte de aquello que no puedes ver de ti mismo. Y por tanto, hay una asignatura pendiente no en dejar de maltratar a los demás, sino también fundamentalmente en dejar de maltratarte, de exigirte lo que no puedes dar, de tratarte con esa dureza e implacabilidad que a veces otros te enseñaron a base de tratarte así, en tu infancia, en la edad donde te ibas formando o conformando el carácter, la personalidad. Es cierto que muchas personas vienen de aprendizajes terribles y que el maestro que generalmente os ha enseñado a perder o a abandonaros y a olvidaros de vuestras propias necesidades es siempre el trauma psicológico. El trauma psicológico, que es autor de tantos guiones tóxicos de vida, de actitudes derrotistas, de autosabotajes, de cosas que no habéis elegido conscientemente, cosas que el trauma ha elegido en vuestro nombre, cosas que os están llevando a los peores resultados desde hace años, décadas o a lo largo de toda vuestra vida. Y sin embargo no es tarde para identificar esos guiones traumáticos, esos guiones tóxicos que os están comprometiendo, que os están limitando y que os están llevando a una malaventuranza, a una promesa falsa de que por fin alcanzaréis ese estado de plenitud y felicidad cuando consigáis esto o aquello en vuestras vidas, haciendo siempre o dejando para después, para el día de mañana, para el futuro, el momento en que podáis por fin disfrutar de quiénes sois, de lo que sois, sin ansiaros, sin buscar ser de otra manera, sin buscar cambiaros a vosotros mismos. Los psicólogos tenemos buena parte de la culpa del por qué muchas personas están en esa guerra o guerrilla interna contra sí mismas. Hemos convertido los procesos terapéuticos en procesos de cambio. Hemos explicado erróneamente a las víctimas del trauma y a las personas que nos consultan que se convertirán en personas plenas y felices cuando cambien, dándoles a entender que mientras no cambien no pueden alcanzar ese estado de plenitud y felicidad, ni esa autoestima que es la causa principal de esa plenitud y esa felicidad.
cuando uno se ama profundamente, se acepta completamente, se compadece de uno mismo, no hay que tenerle miedo a la palabra compasión. La compasión por uno mismo es un componente esencial del amor racional a uno mismo. Cuando uno vive en esa actitud, el cambio, cuando se produce, se acelera mucho más. Es más, cuando uno plenamente se ha aceptado ya, cuando uno plenamente ha encontrado ese camino de elección de sí mismo, de protección y cuidado de sí mismo, el cambio necesario, sí, en la vida, resulta que ocurre cuando ya ni es tan importante ni es tan esencial y la persona se encuentra liberada de esa compulsión por cambiar. Muchas personas llevan toda la vida empeñándose, apretando puños, esforzándose denodadamente por cambiar porque se les ha dicho que ese cambio les llevaría a la felicidad. Y cuanto más se tensan y se dedican y se esfuerzan, más lejos se encuentran de la autoestima, porque básicamente ese intento de cambiar se basa en el autoodio de lo que son en cada momento, en función de aquel ser humano que algún día serán, pero que todavía no son. Aquel ser humano que aman en el futuro, pero que les distrae del único momento e instante en el que pueden experimentar la autoestima, el amor racional a sí mismos, que es en el momento presente, con el ser humano que en cada instante son. Por tanto, mirad por cuánto el querer, el desear, el obsesionarse, compulsionarse por el cambio, es uno de los argumentos más importantes para olvidaros también de vosotros mismos, olvidaros de que hoy, aquí y ahora, tenéis un ser humano que os necesita, que necesita vuestros cuidados, vuestra atención, vuestra dedicación. Hoy, aquí, ahora, tenéis a ese ser humano que sois vosotros, que está pendiente de vuestra decisión, de vuestra determinación, de vuestra voluntad, para poder recibir aquella protección, aquel cuidado, esa dedicación que solamente vosotros le podéis dar. Y de ahí que muchas personas embarcadas en esta compulsión repetitiva por el cambio, por odiarse cordialmente hoy y aquí y ahora, para ya nos amaremos cuando alcancemos ese cambio, esas personas buscan como sustitutivo de ese amor, de esa compasión que no tienen por sí mismos, el amor o la compasión que otros seres humanos les puedan dar. Ya que no soy capaz de dedicármelo a mí mismo, vamos a ver si alguien en mi nombre, en mi lugar, de manera sustitutiva o vicaria, puede hacerlo por mí. Y de ahí esa santa cruzada que emprenden las personas con escasa autoestima, con una pobre autoestima o ni inexistente autoestima, en buscar los sucedáneos, las drogas baratas que son el éxito, el aplauso, la admiración, la mirada fascinada de los demás, que les devuelvan siquiera parcialmente algo de lo que son incapaces de darse a sí mismos. Ved cómo el extremo maligno de esta actitud no es sino el extremo que viven los narcisistas, cuya realidad profunda es una vivencia de inadecuación, de limitación que ocultan a los demás y que pretenden compensar a base de eliminar en los demás todo aquello bueno, feliz, adecuado, que les produce ese sentimiento de envidia. Y que esos narcisistas quieren bombear un sucedáneo de autoestima, una heteroestima que quieren conseguir de los demás a base de robarles la energía, robarles el mérito, robarles o eliminar toda la excelencia de la que ellos carecen y ocultar así su propia vivencia terrible de mediocridad, de pobreza, que causa ciertamente alrededor muchas víctimas, como podéis ser muchos de los que escucháis esta emisión. Ese extremo, si queréis,
maligno del narcisista que busca a través del éxito externo, del aplauso, de la notoriedad, la fama, esos indicadores que le demuestren su valía, calmen esa sospecha profunda de no merecer, de ser inadecuado, y por tanto viven de esa manera ocultos o de espaldas a su profunda realidad y a la realidad, por supuesto, que todo ser humano conoce cuando mira de frente esa verdad de la propia inadecuación, de la propia pobreza, aquello que nos convierte verdaderamente también en seres humanos. La virtud más extrema del ser humano no es la de negar esta condición limitada o pobre, sino la de alcanzar la única perfección que se puede alcanzar en esta vida, que no es la perfección en el éxito, en el logro, la perfección en la unanimidad, en el aplauso o en la mirada fascinada de miles o millones que están ahí, sino la perfección en la plena y total aceptación en cada momento de quién eres. Es decir, la perfección en el amor racional a ti mismo. Y esta perfección está en la mano de cada uno de vosotros alcanzarla, porque no depende ni de otras personas, ni de logros, ni de riquezas, ni de juventud, ni de belleza, ni de éxitos humanos o tampoco espirituales. Depende de la determinación, de la deliberación de por fin hacer aquello por vosotros mismos que aún quizás no habéis hecho, que es elegir a ese ser humano que es vuestro prójimo más directo, más íntimo, más cercano, esa persona que, como decía antes, Dios puso en vuestra vida para cuidar y respetar todos los días de vuestra vida. Decía el otro día en uno de los shorts que hemos hecho que al atardecer de la vida nos examinarán del amor. No del amor cero, ciertamente. No del amor en términos de enamoramiento. No del amor a una humanidad o a las causas que a veces nos alejan y nos distraen y nos entretienen de la verdadera y única causa que deberíamos tomar en primer término. Ese examen del amor, en primer lugar, es el examen del amor racional a ti mismo. Y esa decisión, y con esto voy terminando esta parte expositiva, que digo no depende de una emoción, que no es un sentimiento, que es una elección de ti mismo, esa elección la puedes tomar hoy, aquí y ahora. No hay nada que lo impida. Por mucho trauma, por muchas vivencias terribles, y sé que los que estáis escuchándome las tenéis, y acaso las seguís viviendo todavía y experimentando terriblemente. Sé que vuestra vida, la vida de las personas traumatizadas no es fácil, y las secuelas postraumáticas hacen sufrir enormemente. Los flashbacks, la angustia, la ansiedad, la tristeza, el duelo por elaborar, el desencadenamiento de reacciones emocionales tremendas y terribles. No ignoramos para nada, por lo menos los que nos dedicamos desde hace décadas a atender a las víctimas traumatizadas, no les ofrecemos una barata consolación, una psicología positiva que pase por encima de la realidad del trauma, que ha de ser enfrentada con las herramientas, con las tecnologías y con la especialización necesaria del profesional que os ayude, al que tenéis que exigir, como digo siempre, experiencia acreditada en la recuperación de ese problema que os afecta. Y si no, buscarlo hasta encontrarlo. Cuidado, porque toda esta vivencia que tenéis no es ningún argumento para impedir que hoy, aquí, ahora toméis esa determinación de poneros por fin en el lugar central y nuclear de vuestra propia vida. De no esperar ni a cambiar, ni a ser mejores, ni siquiera a superar el trauma que os aflige y que os duele tanto, para ya, aquí, ahora, tomar esa determinación. Por tanto, recobrar la autoestima no requiere de un sentimiento, no requiere de que le entren a uno ganas de tener o de adoptar esa decisión.
No se adopta a un niño huérfano, enfermo, herido, inválido, porque uno le entre en ganas o sienta sentimientos de afinidad, sino porque es lo que se decide hacer en cada momento, porque en este caso ese huérfano, ese inválido, esa persona limitada, sois vosotros. Y si vosotros no lo hacéis, ese ser humano que sois seguirá huérfano, seguirá abandonado, seguirá experimentando algo que es como una sed infinita, pero que solamente vosotros podéis calmar, porque lo que ese ser humano que sois vosotros está buscando es ser plena y totalmente abrazado, acogido, amado por vosotros mismos. Todo lo demás, huir hacia adelante, en activismo, en conductas, en adicciones, en proyectos, en todo tipo de masturbaciones mentales animadas de ayer y hoy, es un modo de diferir ese momento, que es el único que os llevará, os conducirá a ese estado permanente que está en el momento presente de plenitud, de sentirse completo, que experimentan las personas con autoestima, es decir, que han tomado la decisión de amarse y respetarse y protegerse y cuidarse, pase lo que pase, pese a quien pese, cueste lo que cueste. Esta es la decisión que yo hoy espero de ti. Esta es la decisión que sé que puedes tomar. Esa es la decisión que hoy te exijo casi por esta relación que ya tenemos a través del canal, de meses o acaso de años, personas que seguís lo que contamos aquí. Sabéis que decimos las verdades del barquero, que hablamos con la tecnología de la verdadera psicología de las víctimas, y que esto no es un verso, como dicen los argentinos, no es un chamullo. Esto es lo más profundo, lo más real y lo que más rápidamente os puede poner en la vía de vuestra recuperación. No esperéis a cambiar, no esperéis a ser otros, no esperéis a tener éxito, no esperéis a ser más altos, más ricos, más bellos, más estupendos, más magníficos. Todo ese es el proyecto del mundo narcisista en el que vivimos, que busca sustituir, suplantar la verdadera autoestima, la verdadera y genuina compasión por uno mismo, por todo tipo de proyectos externos y exteriorizantes que una vez alcanzados y conseguidos, comprobaréis, algunos ya lo habéis comprobado, no conducen a esa plenitud, sino que encubrían, como siempre, la promesa del tentador de que una vez alcances ese estado podrás disfrutar, descansar, ser pleno y totalmente feliz, lo cual obviamente no ha sido la experiencia de los que todavía, por supuesto, algunos lo han hecho, habéis alcanzado esos logros, esas consecuciones y habéis descubierto con horror, con pasmo, que tampoco estaba ahí. Nada hay comparable a esa desesperación. No esperéis a conseguir el mundo entero para descubrir que buscando alcanzar el mundo entero habéis perdido vuestra alma. Todo lo que hacemos, todos los servicios que prestamos desde el instituto los tenéis en nuestra web, en la página web inakipinuel.com y todo lo que hacemos, tanto la capacitación para psicoterapeutas o para los coach cero, como los servicios de apoyo, psicoterapia, acompañamiento, los tenéis en esa página web.